Se habrán sorprendido ustedes ayer cuando salen distintos titulares en la prensa. Juez reabre caso de Cristian Campos para interrogar a los actores Simón Pesutich y Pedro Campos tras inconsistencias en sus declaraciones públicas. Y como yo les decía entonces, hay otro titular más de 24 horas. Reabren caso de Cristian Campos, Pedro Campos y Simón Pesutich. Serán interrogados ante posible declaración contradictoria. También estamos con John Reyes aquí en el estudio. Pero yo les decía, tomamos contacto con Alberto Pereja. Alberto, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Primero que todo agradecer acá al Hotel Willow Willow que me permitió tener este contacto con buen internet acá en la Patagonia chilena. Qué bueno. Todos invitados a visitar. Te pedimos perdón que hemos interrumpido tanto tus vacaciones, sobre todo a la Carola y a los hijos, por supuesto, pero ponnos un poco de contexto. ¿Por qué se reabre el caso? Sí. Veíamos recién que se acababa de cerrar, lo habíamos conversado aquí y ahora se reabre. ¿Por qué? Bueno, a ver, precisamente no es que se haya cerrado el caso. Estábamos, de hecho, en la etapa donde en el proceso antiguo, lo explicábamos el otro día, se terminaba esta etapa de sumario. Recordemos que en el procedimiento penal antiguo teníamos un juez que era un juez instructor, un juez que investigaba y fallaba al mismo tiempo. Y en la primera etapa hacía esta investigación que era una investigación que se llamaba sumario. Después pasábamos a una etapa que se llamaba plenario. El juez había decidido efectivamente terminar esta etapa de sumario, sobreseer el caso. No sabíamos todavía por qué consideraciones lo iba a sobreseer. Las consideraciones están establecidas en el Código de Procedimiento Penal, pero ocurre algo que son de estos hechos que uno, como abogado, y Nelson estará de acuerdo conmigo, uno espera que nunca le pasen en una causa. Que, digamos, por el lado llega un testimonio de alguien, en este caso de la señora Neumann, que colabora en algunos aspectos con la causa, pero que genera un revuelo mediático donde quedan entredichos ese testimonio. ¿Y por qué quedan entredichos? Porque el testimonio de la señora Neumann en cuanto a que hubiera habido alguna intervención para destruir o una amenaza de destrucción de la carrera artística de su hijo, Simón Pesutich, por parte digamos, del lado de los Di Girolamo, eso lo deja establecido en su declaración y es desmentido después por Simón, por Pedro y por ella misma. Y entonces ahí el juez no tiene más que hacer que empezar a investigar otro delito, que en este caso sería un delito más bien vinculado a un falso testimonio, un posible falso testimonio, y es por eso lo que tiene que indagar. Y por eso todavía mantiene el sumario abierto y llama a declarar tanto a Simón Pesutich como a Pedro Campos. Así que digamos que de la línea principal, estamos hablando de un caso de presunto abuso, terminamos en este caso por estas declaraciones dime y direte, y por lo mismo siempre el consejo es no vaya a declarar si no tiene algo que aportar. Ya, es que eso mismo, y Nelson, me gustaría preguntarte a ti, ¿cuál es la relevancia de esta declaración? Y porque además escuchamos a Alberto y aquí uno podría decir, ¿qué tiene que ver esto con Cristian Campos? Es más como uno podría decir, de harina a otro costal. No es tan así por lo siguiente. Uno pudiese pensar que es una investigación cerrada ya para efecto de dictar una sentencia. Eso es lo que hace el juez del crimen. Y el juez del crimen requiere, a diferencia del proceso penal moderno, algo que se llama una íntima convicción. Entonces, ¿qué es lo que uno puede presumir razonablemente de aquello? Que existía un testimonio de la señora Neumann que tenía cierta relevancia para dictar una sentencia en uno u otro sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese testimonio se hace una aseveración de que su hijo habría sido amenazado por el hijo de Cristian Campos y que aún así ella presta esa declaración. Entonces tenemos una circunstancia que ante los ojos de un juez, ¿de qué me da cuenta? Es un testigo valiente. Su hijo se ve amenazado. Existe una posibilidad de que perjudiquen su carrera. Pero aún así ella, ya entendiendo un razonamiento en pro de la justicia, decide aún así declarar y da cuenta de determinados hechos. Y en el contexto de esta declaración no solo se hace referencia a estas amenazas, sino que se hace referencia a determinados elementos de una posible mitomanía de la denunciante y otros aspectos que sin duda son favorables a la defensa del señor Campos. Entonces, si este testimonio era relevante, tenía cierto peso para dictar una sentencia que, si bien es declarativa, una prescripción, pero en uno u otro sentido, acreditándonos el hecho, y con posterioridad yo me entero por actos de connotación pública, pero que sean tan públicos que el juez, independiente de que no estén en la carpeta, no tiene cómo obviarlos, me entero que
parte de ese relato pareciera ser eventualmente falso o contradictorio, yo requiero aclararlo. Porque si es que ella, por ejemplo, faltó a la verdad en cuanto a que su hijo no fue amenazado, este llamado nunca existió, bueno, ¿por qué yo como juez tengo que considerar o creer como razonable, creíble, valorable el testimonio completo? Si mintió en esto, ¿por qué no puede haber mentido en aquello? Entonces, como ese testimonio, al parecer, todo indica que para el juez sería relevante, requiere aclararlo, requiere saber si lo que ella dijo es real o no es real por estos dos elementos. Una valoración integral del testimonio y también por este acto de valentía, si fue real o no. ¿Y cómo lo puede determinar? Bueno, citando en este caso a su hijo y al hijo del señor Campos. ¿Para qué? Para saber si esta amenaza existió o no y con eso confirmar o no la veracidad del testimonio de la señora Newman. Pero es que ellos públicamente lo desmintieron. Públicamente, pero eso no implica, yo puedo referir públicamente un hecho que no es cierto, lo puedo referir. Pero si yo falto la verdad en una causa penal, ¿ya? Es un delito de falso testimonio en causa penal, que es más grave que el falso testimonio en causa civil. La pena puede llegar incluso hasta los 5 años. Entonces, es otro contexto en el cual se van a ver enfrentados ahora, señor Campos con Pesutich, y tendrán Campos hijo, y tendrán que decir la verdad, y si no dicen la verdad, tendrán que saber que hay eventuales consecuencias. Ya entendimos por qué tiene que ver, porque Alberto, por lo menos pensaba, bueno, tanto Pesutich como Campos hijo estaban fuera del baile y de repente los metieron. ¿Por qué está asociado? Bueno, ahí nos explicó Nelson por qué es relevante. Entonces, con estos antecedentes, uno podría decir, porque si ya sabemos que Cristian Campos iba a ser sobreseído, esto sabemos que es información que le ayuda a Cristian Campos. ¿Podría ser sobreseído con una sentencia que dijera es inocente? ¿O no tiene nada que ver y estoy confundiendo las cosas? A ver, varias cosas. Por eso me gusta mucho siempre conversar con Nelson, porque Nelson plantea una hipótesis, que es la hipótesis de la valentía de la declaración de la señora Neumann. Yo podría plantear la hipótesis de la venganza también, ¿ah? Porque en su misma declaración ella habla con una inconia, digamos, de la madre de Claudia Di Girolamo. De la señora Di Girolamo, de Claudia Di Girolamo de determinada forma. Entonces, es relevante, por lo mismo que estamos debatiendo con Nelson en este momento, porque el juez tiene que saber, bueno, ¿y este testimonio qué es? Y efectivamente, este testimonio, hoy día, digamos, como estaba en la carpeta, favorecía, yo entiendo muchísimo a Cristian Campos. Pero si cambia el sentido del testimonio, y supongamos que el juez llega a una convicción, estamos acá solamente especulando, el sumario es secreto, acá tenemos mucho menos información que la que tendríamos en un proceso como en los actuales. Y si el juez llega a la convicción de que efectivamente ese testimonio fue un testimonio falso, un testimonio que no tiene validez, podría, más que perjudicar el sobreseimiento vamos a tener de todas formas, pero si no la calificación de ese sobreseimiento. ¿Qué es eso? El Código de Procedimiento Penal establece varias letras, acá no sé si a Nelson, que es más joven que yo creo, no sé si le tocó estudiarlo, a mí me tocó estudiarlo esto algún año por lo menos en la universidad, y establecía muchos numerales. Entonces decía, bueno, se sobresee por el transcurso del tiempo, se sobresee porque es inocente, se sobresee porque no se llega a la convicción. O sea, hay varios numerales. Entonces eso es lo que podría cambiar. Y eso tiene más que un impacto jurídico final, digamos, porque el fin es el sobreseimiento, tiene un impacto mediático importante. Porque es muy distinto que te digan, mire, ¿sabe qué? Nosotros no seguimos investigando porque pasó el tiempo, este procedimiento no siguió porque usted es inocente. Porque con los antecedentes que tenemos podemos decir que hoy día usted es inocente. Y esa va a ser una diferencia importante, y por eso el juez lo tiene que aclarar, porque no es menor lo que pueda decir el juez en cuanto a la calificación de ese sobreseimiento. Hola, ¿cómo estás, Alberto? Te saluda John de acá del estudio. Un poco de contexto, ¿por qué se reabre esta causa, no es cierto? Si estamos conversando acá que posiblemente Cristian Campos ya podría haber sido sobreseído. Es el diario Tercera, el fin de semana, el que publica este reportaje en donde se hace eco, supuestamente, de unas declaraciones fuera de la causa, como ustedes comentaban, de la madre de Simón Pesutich, la periodista María Verónica Neumann, en donde le dice, efectivamente, supuestamente, este reportaje, en que si la madre de ella, Pedro Campos, el hijo, le dice, si la madre, tu madre, declara a favor de él, de mi papá,
Mi mamá, Claudia Di Girolamo, va literalmente a acabar con tu carrera, le dice a Simón Pesutich. Ese es el contexto de este reportaje que tira La Tercera el fin de semana y que, como muy bien decía la María acá, ambos actores, tanto Pesutich como Pedro Campos, han desmentido. El comunicado público que ellos emitieron dice: ante el reportaje publicado el día domingo 26 de enero en el diario La Tercera, nos vemos en la obligación de desmentir públicamente los hechos ahí relatados respecto a una llamada telefónica que nunca ocurrió. Dicen que lamentan tremendamente de que el medio no se haya comunicado con ellos, no podemos ni debemos hacernos cargo de los dichos de terceras personas y esperamos que los distintos medios de comunicación enmienden la forma y el contenido de lo que han difundido. Mi pregunta acá para ambos es la siguiente: ¿en qué momento ella cambia esta declaración, supuestamente la mamá de Simón Pesutich, para que se reabra nuevamente el caso, ¿no? ¿La cambia a raíz del reportaje de La Tercera o lo cambia en el juicio? Ocurre lo siguiente, que ella formalmente no ha cambiado su declaración. Efectivamente, el proceso antiguo es un sumario escrito. Todas las declaraciones se toman por el mismo juez instructor, juez del crimen, y consta en una carpeta. Entonces ella declaró en su oportunidad y esa es su declaración en el proceso penal. Si yo públicamente refiero una u otra cosa y eso se hace público, bueno, el juez del crimen puede pedir una nueva declaración, pero formalmente ella tiene solo una declaración en la carpeta y en esa declaración en la carpeta refiere esta amenaza y este contexto tendría cierta relevancia para temas de credibilidad o efectivamente para temas de venganza, porque también parte de esa declaración que se hizo pública hace referencia a que ella tenía una investigación en relación a la Fundación para la Confianza, que sería la querellante, entonces pudiese tener un cierto interés en uno u otro sentido. Dada la relevancia de esa declaración, el juez tiene que determinar, bueno, si faltó la verdad y tiene un ánimo vengativo, puede incluso haber faltado a la verdad en relación, por ejemplo, a que su hijo nunca fue amenazado, ¿ya? Y es un elemento relevante respecto a un testimonio importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si se determinara que existió un falso testimonio? ¿Ya? Sea de ella, que faltó la verdad, o sea de ellos, que refieren a algo que con posterioridad se acredita que no es tal. Ahí existiría un delito, ¿ya? Que el delito se cometería ahora, 2025. Como se cometería ahora, sería de competencia del Ministerio Público. Al cometerse en la jurisdicción de Santiago, donde está el juzgado del crimen, sería de conocimiento de la Fiscalía Centro Norte y una investigación paralela, ¿ya? Pero ¿quién cometería ahí el delito? Para que no nos perdamos, porque Sí. esto ya tiene tantas aristas. ¿Quién estaría cometiendo el delito? Comete el delito la persona que falta la verdad en una causa penal. Entonces, primero hay que determinar qué dijo y después dar cuenta que faltó la verdad. Es decir, perdón, si Pedro Campos efectivamente habría hecho este llamado a Simón Pesutich, él acarrearía con los delitos, por ejemplo, de falso testimonio, obstrucción a la justicia. Si es que él, por ejemplo, en la causa penal, en su declaración ahora ante el juez del crimen, dice esta llamada nunca existió, esto es falso, y, por ejemplo, con registros telefónicos se da cuenta que sí se llamó o hay terceras personas que sí sabían de esto, bueno, pudiese efectivamente cometer falso testimonio. A contrario, sensu, si ella dijo que existió este llamado y las partes muestran su registro telefónico que jamás lo llamó ese día, que eso nunca ocurrió, en este caso la testigo sí cometería el delito. Quiero entender algo. Si Claudia Di Girolamo hubiera hecho esta amenaza efectivamente y hubiera dicho, si tú defiendes a Cristian Campos, yo aniquilo la carrera de Simón Pesutich. Imagínate, eso fuera verdad, no nos consta, estamos aquí hablando solo antecedentes que salen en la prensa en una causa que se está abriendo producto de eso, por lo tanto me imagino que relevante tiene que ser. Uno confiará que el juez es criterioso. Si es que ella hizo eso, ¿por qué va a haber hecho falso testimonio? Una cosa es que tú declares algo que dices que es de determinada manera y otra muy distinta es amenazar a otra para que no ayude al que tú estás denunciando. Son dos cosas distintas, no tienes por qué estar mintiendo en tu testimonio para amenazar a otro para decirle eso. O sí, Alberto, no sé, guíennos usted. Sí. Es que aquí la verdad que es bastante clara, porque la señora Neumann declara A. Declara, acá existió una amenaza. Luego, por la razón que no la conocemos, por alguna razón ella sale públicamente diciendo, mire, esa declaración yo nunca la di. Ante eso, el medio de La Tercera se ve obligado a decir, no, mire, acá La Tercera no está mintiendo. Nosotros tenemos la declaración con la firma de la señora Neumann y acá está la declaración. Y entonces eso es lo que se va a comprobar en una primera instancia, es... Usted, señora Neumann, lo que dijo, ¿es verdad o es mentira? Y para saber si es verdad o es mentira, yo necesito la declaración de Pedro y de Simón. ¿Por qué? Porque Pedro y Simón
son aquellos que debiesen haber tenido esa conversación de la presunta amenaza de Claudia Di Girolamo. Y eso es lo que tiene que limpiar el juez en este momento, ya sea para poder llegar a la convicción de por qué va a sobreseer, o ya sea también para derivar, como bien decía Nelson, los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para una indagatoria por falso testimonio en causa penal. Nosotros el otro día llamamos a Cristian Campos, cuando estábamos explicando este caso con Alberto, lo llamamos, nos respondió. ¿Qué fue lo que dijo? Lo vamos a escuchar porque tiene mucha relación con esto también, mira. Puedo colaborar con tu entrevista porque hemos preferido guardar silencio. Ya estamos tan cerquita del final de todo el proceso. Estamos ya al final del laberinto, así es que no, por respeto al mismo proceso y por no entorpecer las gestiones, hemos preferido guardar silencio hasta el final. Luego, cuando salga del túnel, te prometo que voy a estar disponible y feliz de hablar y darte mi versión. Pero por el momento, entiéndeme que es más conveniente, por respeto al magistrado y al proceso, no hacerlo todavía. Eso, estimada. Saludos. Ya, aquí, ¿por qué esta declaración es importante? Dice, cuando salga del túnel estaré disponible, y precisamente Nelson lo que él dice es que no va a hablar para no perjudicar el trabajo del juez y de la investigación. Sí, muchas veces es una recomendación también de las defensas. O sea, uno tiene que ser respetuoso del proceso penal. Si uno es un interviniente, en este caso él es el imputado, el querellado, ¿dónde declara? En la carpeta de investigación, ante el juez, no en un contexto mediático. Además, ¿qué ocurre muchas veces con las declaraciones ante medios de comunicación? Que pueden ser diversas por distintos motivos, no necesariamente por una falta de verdad, pero a veces pueden ser diversas o imprecisas y pueden ser distintas o contraproducentes para la investigación. Entonces, es lo que es correcto y es respetuoso. Él estaba expectante de un cierre de la investigación. Si bien sonaba, a mi juicio, optimista, sonaba entre cansado y optimista, ahora se reabre esta investigación. Eso va a implicar mayores tiempos o plazos para una sentencia que, tal como lo decía Alberto, acá sabemos que va a haber un sobreseimiento por prescripción. Pero la sentencia declarativa, que es lo importante y que los querellantes lo saben, por eso presentan esta querella, puede dar por acreditados los hechos o no. Si los da por acreditados, esa sentencia puede servir de base para una demanda civil. Si no los da por acreditados, incluso el señor Campos pudiese presentar una querella por denuncia calumniosa. Entonces, hay dos escenarios que cambian ¿Y bastante. están esas dos opciones solamente o pueden decir no, una intermedia? O sea, ¿se acreditan o no se acreditan o hay como puede haber una nebulosa entre medio? La intermedia sería que el juez del crimen, en su resolución, diga, están prescritos y si bien hay antecedentes en un sentido y antecedentes en otro sentido, no se logra una máxima una convicción y por ende no se hace un pronunciamiento en cuanto a acreditar o no los hechos, como que esa es la peor de todas. Similar a una especie de duda razonable en el nuevo proceso penal. Sí, vamos